él, no sé si es la clase de hoy, pero bueno, ya él va avanzando con esa parte de la teoría, nosotros vamos un poquito más atrasados, pero prefiero no ir no tan rápido y que vayan afirmando ustedes un poquito los conceptos. Así que lo que vamos a hacer ahora es avanzar con algunos ejercicios de derivación. Primero vamos a hacer este, derivación aplicando las reglas de derivación, un par de ejercicios nada más para refrescar. Después vamos a hacer algo de gradiente y se acuerdan que la última clase quedamos de comenzar con las derivadas direccionales y después eso lo que el profe Adrián avanzó con el plano tangente y la recta normal al plano tangente, si no me equivoco. Díganme si estoy aproximado cómo va el curso. Así vamos, bueno. Escúchenme, todos están con las cámaras apagadas y nadie me contesta. Así que cuando yo, al menos, cuando yo pregunte, fuera de Brandon que me acaba de comentar y Carpio, Flavia que lo contesta por el chat, me gustaría que participen todos, si no es mucha molestia. Así, si no, estoy dando clase a una pantalla ciega. ¿Mm? Listo, profe. Estamos de acuerdo, Bueno, muchachos, con el pulgarcito, no le cuesta nada, mete el pulgar ahí para ver si yo estoy. Hola, profe, recién ingreso. ¿Qué se debate o qué onda? Bueno, bueno, listo, aclarado eso. Vamos a ir nomás con la. Acomodo un cachito la cámara para que se vea el pizarrón, que es más importante que yo. Así que. Y ahí vamos a ir. Vamos a ir trabajando ahí, ¿ah? Les ha dado una guía que yo todavía no la imprimía, la guía esa. Así que. Bueno, tengo algunas cuestiones. Voy a escribir acá derivadas. Derivadas. Recuérdenme ustedes si no la hicimos a esta, porque la verdad que yo, como lo tomo del apunte que tengo, me olvidé de marcar y no me acuerdo si hicimos esta derivada. Si no la hicimos, está interesante. ¿La hicimos a esa? Yo que me acuerdo, creo que no, bro. Sí, profe. Sí, le hicimos. No sé. ¿La hicimos a esa? Sí, sí, le hicimos. ¿Y qué resultado nos daba, por ejemplo, la derivada respecto de x, f'(x)? Creo que no la hicimos, ¿eh? Me Yo no daba me acuerdo que las hayamos hecho, profe. secante de x por tangente de x más 2xy. La derivada respecto a x. Y la derivada derivada. respecto a y es x cuadrado. Bueno, sí, entonces sí la hicimos. No la vamos a hacer nada, entonces a esta no la vamos a hacer. Y voy a buscar otra, entonces. Se la dejo escrita esa y les escribo esto. Esta es en tres variables, f de x y z.
Profe, no se nota nada lo que está escribiendo. A ver, voy a cambiar de fibra, a ver. Ahí se nota. Sí, profe, un poco mejor. Igual yo, acuérdense que les paso las fotos después. Bueno, ¿cómo hacemos esa derivada? A ver, la idea es que trabajen ustedes, ¿ah? Así que yo les planteo ahí el problema y ustedes me van diciendo y lo vamos viendo. Yo acá les pongo, si la función, esto es como un año de memoria, si la función es u elevado a la b, f', ¿cómo encontramos la regla de derivación de esto? Como la N. Aplicando logaritmo a ambos miembros. Logaritmo de f y aplicamos b. Claro, porque es De ese lado nos queda b logaritmo de u. función. Sí, no te escucho bien. Si no hablan cerca del micrófono, no los escucho yo. Es porque es una función elevada a otra función. Sí, u elevado a la b. Entonces, para poder encontrar la derivada, la regla de derivación, lo que hacemos es aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces me queda b, el exponente, multiplicado por el logaritmo de la base, de u. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si ahora derivamos esto, si derivamos a ambos miembros, ¿cómo nos queda? De un lado nos va a quedar 1 sobre F. F' sobre. F'. 1 sobre f por f'. Y de este otro lado, ¿cómo nos queda? Como la derivación de un producto. B' por logaritmo de u más b por 1 sobre u. Por 1 sobre U por U'. U'. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces de acá despejamos f', me va a quedar f por b', o sea, por todo esto. B' logaritmo de u más b por 1 sobre u por u'. Esa es la regla de derivación que debemos aplicar acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, pero no se alcanza a ver todo ahí. ¿Cómo? Ah, ahí acomodo un poquito. Ahí se ve bien. ¿Lo ven bien todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Obviamente que tenemos que hacer f'(x), la derivada respecto de x. ¿Cómo sería? ¿Cómo, profe? ¿Cómo quedaría f' respecto de x? Bajaríamos X y Z. En este caso, la derivada yo a esto lo generalicé para cuando nos haga falta. Ahora, la derivada respecto de x, ¿esto qué es lo que es? K. Es una Una constante. Una constante. Entonces, la derivada respecto de x me va a quedar y por z por x y por z menos 1, ¿o no? ¿Sí o no? Esto es una constante. La constante multiplicada por x elevado a esa constante menos 1.
ahí no hizo falta aplicar esta regla. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora díganme ustedes cómo queda F'I. Para F'I nos va a hacer Ahí sí falta vamos a tener que esto. aplicar. Sí. Y sí, No porque sé, tenemos la ¿estamos todos de constante acuerdo? acá. Para F'I, ahora X una constante, o sea, va a ser C a la U. Tampoco nos hace falta esto. ¿Cuál sería la regla de derivación? C a la U Queda por la X derivada elevado a lo de X. mismo por la derivada del No hablen todos exponente. juntos, uno a la vez. ¿Quién dijo primero? Queda la misma expresión como está por la derivada del exponente. Esta expresión, como está por la derivada, ¿están seguros? Fíjense, acuérdense que yo les pasé la tablita esa de derivación, ¿cierto? ¿Están viendo ahí ustedes o no? Ah, no, les pasé la tabla de derivación, les pasé otra cosa. Pero consulten la tabla de derivación. ¿Cómo queda entonces? X a la IZ por logaritmo natural de X a X. la IZ por Z. X a la IZ por logaritmo Logaritmo natural. natural de X. Logaritmo natural de X. ¿Están de Sí, sí. acuerdo ahí? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Y F'Z cómo queda? Como A a la Quedaría U. igual. No sería ¿Cómo A la U, quedaría? profe. Acá les ha faltado algo. Porque la regla de derivación que aplicamos para acá, la regla de derivación que aplicamos para acá es F' es A a la F por F' logaritmo de A. Le ha faltado el F' acá. Hay que multiplicarlo por Z. Falta multiplicar por Z. Y entonces acá va a quedar X elevado a la IZ logaritmo de X, como estamos derivando con respecto a Z, multiplicado por ¿quién? Por I. Por I. Sí, señor. Estamos bien ahí en el pizarrón, llega bien, ya vamos a bajar un poquito la cámara. ¿Se entendió eso?
El último no lo entendí, profe, el de la Z. ¿Por qué lo hace así? Porque la regla de derivación, cuando tenemos una constante elevada a una función, porque acá, cuando derivamos respecto de y de z, x es una constante. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, es una constante elevada a una función. En este caso, la función es de y multiplicado por otra constante, y en este caso, la función es de z multiplicado por otra constante. La regla de derivación es a a la f, o sea, la derivada es a a la f, es decir, la constante elevada a la función, por la derivada de la función por el logaritmo de la base, que era una constante. Entonces acá tenemos la función como estaba, por el logaritmo de la base, por la derivada del exponente, o la derivada de la función. Que en este caso, como estamos derivando respecto de z, multiplicamos por i. En este caso estamos derivando respecto de z, respecto de i queda multiplicado por z. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, ahora sí, profe. ¿Se comprendió la duda que tenía? Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer otra. F de X y Z igual a logaritmo de X cuadrado más Y menos Z cuadrado. Esta está fácil. Voy a bajar un poquito la cámara para que lo vean ustedes. Sí, ahí, sí. ¿Cómo sería? Profe, ahí el Zoom dice que usted tiene un ancho de banda, un ancho de red muy bajo. No se lee bien lo que puso en el pizarrón. Si nos puede mandar una foto después, mejor. Bueno, si no, yo lo puedo acercar un poco al pizarrón, pero tengo que estar moviendo más la cámara. Ahí, ¿cómo se ve? Mejor, mejor. Ahí yo lo acerco más, pero tengo que estar moviendo la cámara para poder usar el pizarrón. Bueno, lo dejo ahí entonces. Lo dejamos ahí. Bueno, ¿cómo quedaría entonces? F' X. Uno sobre toda la expresión del logaritmo Ajá, sobre la expresión completa. por la derivada de x. Yo En acá ese le voy caso a poner quedaría la regla para que les quede a ustedes y lo escriban también. Si f de x, esto era para una variable, ¿no? Era logaritmo de una función f de u, f' va a ser igual a 1 sobre f de u por u'. Esa es la regla que tenemos que aplicar acá. Entonces acá nos va a quedar 1 sobre x cuadrado más y menos z cuadrado por u'. ¿Y u', cómo va a quedar? Esto es constante. 2x. Por 2x. F'I nos va a quedar 1 sobre x cuadrado más y menos z cuadrado por 1. nada. Ya está. Y F'Z, 1 sobre x cuadrado más y menos z cuadrado por 2z. Menos 2z. Menos 2z. Menos 2z. Entonces le puedo poner el signo menos acá y acá le pongo 2z. Ojo con el signo menos acá porque es del menos e.
¿Está bien? Bájela, profe, un poquito la cámara. Buenísimo, gracias. A ver. Bueno, le saco una foto a eso. Le saco una foto a eso y borro y hacemos otro ejercicio más. Vamos a borrar esto. Las reglas de derivación las dejamos todavía por las dudas que nos sirvan para algo. Este era... Bueno, vamos a escribir no me moleste la cámara. Z igual a X más Y al cuadrado por X menos Y al cubo. Bueno, váyanme diciendo ustedes. ¿Cómo quedaría Z' X? Como 2, En primer lugar, ¿qué es lo que es eso? la derivada de un producto. La derivada de un producto. Entonces, Queda 2 por X más Y. 2 por X más Y Por X. Por la segunda sin deriva. por X menos Y al cubo. No, no le falta ahí, profe, la X, porque eso sería U a la N. ¿O no? Y sí, pero la derivada de lo de adentro es 1. Claro, es la derivada de esto por U', pero U' es 1. Si tuviera 2X acá adentro, sí. ¿Está bien? Al que preguntó, ¿está bien? Sí, profe. Bueno. ¿Y de ahí qué falta? Más el primer término sin derivar. Más la primera función como está por la derivada de la segunda. 3, entre paréntesis, X menos Y. 3X menos Y al cuadrado sería Cuadrado. por Al 1. cuadrado. ¿Sí? Bueno, ese es ZX. Y Z'Y, 2x más y.
Esta primera parte sería lo mismo. Esta segunda, o sea, el primer término sería igual, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí o no? profe. Y el segundo término, ¿cómo quedaría? También. Menos Igual. 3. Igual salvo el signo. X más y al cuadrado por 3 por X menos y al cuadrado. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Espérenme, ese sería el ejercicio 4. Y vamos a ver ejercicio 5. Por ejemplo, este. F de X igual a raíz al cubo, raíz cúbica de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Cómo sería F' X de esto? Un tercio. ¿Cómo sería la regla de derivación primero? La X a la E. raíz de X. Uno Para sobre dos. raíz cúbica creo que no había que transformarla, elevarla a la potencia. Si la eleva va a quedar Cuando hablen, Un si tercio. pueden hablar cerca del micrófono mejor, porque yo por más que tengo el volumen al mango no los escucho bien. Vamos a pasar el 3 como exponente. ¿Cómo quedaría? No, profe, Un en realidad tercio. se aplica la misma regla, queda un tercio, 1 sobre 3 por la raíz, por la derivada A de ver, lo de un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque lo que nosotros hacemos, esto es igual a poner X al cuadrado más Y al cuadrado al un tercio. ¿Sí o no? Sí, Sí, claro. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Bajamos el exponente, queda un tercio, X al cuadrado más Y al cuadrado, y acá 2X. Menos 2 no, tercios. ¿qué exponente me menos queda 2 acá? tercios. Es un tercio menos 1. Entonces, ¿cuánto queda? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y ahora, Por la derivada de lo de adentro, que sería 2x. por 2X. Y menos 2 tercios, ¿qué sería? La 1 raíz sobre la del raíz de... cubo. Para ponerlo bien, acá queda menos un tercio. Raíz cúbica de X al cuadrado más Y al cuadrado, todo eso elevado a la menos 2. Raíz cúbica de X al cuadrado más Y al cuadrado, A la menos 2. todo a la menos 2, ¿no es cierto? Así. Sí, Y esto sería lo mismo que poner 1 sobre 3 por raíz cúbica de X cuadrado más Y cuadrado, cuadrado, ¿o no? No se ve ahí, profe. Ah.
Ahí. ¿Sería lo mismo o no? Sí. Sí. No lo dicen, muy convencido. Si yo tengo este a la menos 2, es lo mismo que pasarlo para abajo, con cambiado de signo. ¿No falta el 2x, profe? Ah, y el 2x, tienes razón. Acá, entonces, acá arriba quedaría solamente el 2x. Así quedaría. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Todos de acuerdo o Máximo, no? Sí, profe. Profe, sí. Sí, sí, sí. Bueno, le saco una foto a eso, así podemos borrar. Como ven, el tema de la derivación aplicando la regla no es tan complicado, ¿cierto? No, profe. Bueno, ahí se me fue doble se me fueron las dos fotos, ya le había mandado una. Bueno, aplicando entonces las vamos a hacer ahora algo de derivada direccional ahora. El profe les explicaba, voy a borrar ahora todo. Y cuando nosotros hacemos una derivada respecto de x y respecto de y, lo que nosotros estamos haciendo es dejando constante una de las variables y variando la otra. Entonces, en el espacio, les repito, el mismo dibujito que le hizo el profe. Si este es el eje X, el eje Y y el eje Z, y nosotros tenemos una superficie en el espacio, ¿no? Calculamos la función en un punto de coordenada x0 y 0, esa función va a tener un valor en el espacio igual a z serían, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos calcular las derivadas parciales respecto de x y de y, en este punto lo que nosotros hacemos es cortar con un plano paralelo al plano zx, lo cual me va a dar una curva, lo voy a hacer con otro color, que se vea. Cuando yo corte con un plano paralelo, me va a dar una curva que pasa por ese punto. Este era el plano paralelo.
¿sí? Y si yo quiero calcular la derivada respecto de x, esa recta va a estar contenida en el plano paralelo al zx y que va a pasar por ese punto. ¿Sí o no? ¿Se ve ahí clarito el dibujo? Sí, profe. ¿Sí? De la misma manera, si yo quiero calcular la derivada con respecto a y, lo que voy a hacer, voy a interceptar con un plano paralelo, en este caso al ZI, lo cual me va a dar una curva, a ver, de esta manera, que va a pasar por el punto, y la derivada parcial con respecto a y va a ser, se me fue, va a ser la que pase por ese punto y va a estar contenida en ese plano. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Es decir, esas son Zx y Zi, las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Pero ya dijimos que nosotros podemos encontrar derivadas parciales en cualquier dirección. Y esa dirección, esas son las derivadas direccionales que vamos a encontrar, que no necesariamente tienen que ser esa y esa, pueden ser en distintas direcciones. Y hay direcciones que son de mayor interés para nosotros, por ejemplo, para calcular la dirección para la cual o bien la pendiente es nula, ¿sí? Podría ser una pendiente nula, que sería el caso, supongamos, que en el espacio esto fuera una esfera, acá tenemos un cuarto de esfera, bueno, en este punto la derivada direccional, porque sería nula, ¿sí? Porque sería horizontal, sería tangente ahí. Entonces ese es un punto de interés, encontrar aquel punto donde la derivada direccional es nula, como así también encontrar un punto donde la derivada direccional es máxima. Y para eso es que aprendemos a calcular las derivadas direccionales. Déjenme ver un cachito el chat por las dudas que haya algo que... Bueno. Bien. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos el concepto? Estoy repitiendo lo que ha dicho el profe, o sea que no es nada nuevo para usted. Sí, profe, está bien. Se entiende bien. Bueno. Esperen un segundito. Entonces vamos directamente a hacer algún ejercicio, a ver. Con derivada direccional. También habíamos visto que la derivada direccional, lo vieron con el profe, la derivada direccional se puede calcular como un producto escalar, ya lo vamos a ver de nuevo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos directamente a hacer un ejercicio, borro este gráfico. Le saco una foto para que les quede, pero en el video que explicó el profe estaba muy bien
muy bien explicado. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escribir acá, derivada direccional. Vamos a calcular la derivada direccional según este ángulo. Z', 30 grados. ¿Qué significa eso? Z', 30 grados. La derivada direccional a 30 grados en el punto 1, 1. Si la función z es igual a x cuadrado más 2y cuadrado. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Esto significa, ¿se acuerdan ustedes que cuando nosotros hablábamos la otra vez al principio de dominio, el dominio de una función es la zona o la parte del plano X donde sí está definida la función z que va a aparecer acá. Supongamos que nosotros tenemos el dominio acá, ¿sí? Y tenemos una función acá. Esta es la función, esta es z, ¿sí? Ahora nosotros tenemos un punto, 1, 1, 1, 1, y me dice que yo tengo que encontrar la derivada direccional a 30 grados en ese punto. Es decir, el punto 1, 1, lo corro un poquito más acá, va a tener su correlación acá. Cuando yo le saque si yo reemplazo 1, 1 acá, ¿cuánto me da? 2, 3. 3. Entonces, este valor es 3 acá, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, no vamos a sacar ni la derivada según f'x ni f'y, sino la vamos a calcular en un ángulo a 30 grados, con respecto al eje X o al eje Y, depende cómo lo mire. Pero no va a ser eso. Entonces, vamos a encontrar el valor de la derivada, pero según ese ángulo. ¿Cómo lo haremos a eso? ¿Cómo lo podemos hacer eso? Sabíamos que tenemos una forma de sacar por fórmula como producto escalar. Le voy a poner acá como producto escalar. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el producto escalar? Entre el vector gradiente por el versor. Sí, y cómo más también. Lo podíamos escribir de las dos formas. ¿Cómo?
Z' alfa en el punto P sub 0, que en este caso es el 1, 1, ¿sí? Y esto sería igual a Z', la derivada parcial respecto de X por P sub 0, que sería una coordenada. La derivada parcial respecto de Y evaluada en P sub 0, la otra coordenada, o sea, multiplicado escalarmente por el coseno de alfa y por el seno de alfa. ¿Podemos hacer eso ya ahora? ¿Tenemos elementos para hacer eso ya? No. Esto es igual a lo que decía el compañero, al gradiente de Z evaluado en el punto P sub 0, escalar el versor B1, B2, y esto es lo mismo que poner el gradiente de Z evaluado en P sub 0 multiplicado escalarmente por el vector de eso versor. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto son equivalencias, es lo mismo escribir esto. Pero ahora, ¿podemos desarrollar esto? Sí, porque podemos sacar ZX, ZY, evaluarla en el punto P sub 0 y conocemos el ángulo, que es alfa. Entonces, calculemos Z'X. ¿Cuánto es? 2x. Z'X es 2x. Y evaluado en el punto P sub 0, ¿cuánto sería? 2. 2. Y Z'Y, ¿cuánto quedaría? 4i. Sí. 4y, y evaluado Z'Y en el punto P sub 0, ¿cuánto queda? 4. ¿Sí? Bueno, esto es la forma de calcular una derivada direccional dado un ángulo. Entonces, para completar la expresión, ¿cómo nos quedaría? Z'. Acá está expresada la dirección 1, 1. Nos queda 2, 4. Escalar coseno de 30, seno de 30. Esto, si lo sacan ustedes en la calculadora, le va a dar raíz de 3 más 2. ¿Estamos? Ahora yo les voy a escribir otro que lo van a hacer ustedes solos. Le saco una foto a eso. Y hacemos el otro. Bueno, esto algo habíamos hecho en la clase anterior, por lo menos una introducción de esto. ¿Se acuerdan?
¿Vamos entendiendo, chicos, o tienen algunas dudas? El problema de no verle las caras, salvo a Fernando Barrio, que es el Barrio o Barrio Nuevo, no dice Barrio nomás. El único que tiene la cámara prendida, el que le puedo ver la cara y el resto no sé si me entienden o no. Pónganme con el pulgar si están entendiendo o si tienen más dudas que certezas. Sí, profe, bien, ¿eh? ¿Vamos bien? Bueno, a ver si es cierto, esto lo van a hacer ustedes. A ver, espera. Vamos a ver si lo hacemos. Tenemos calcular z' según la dirección del versor en el punto 1, pi sobre 4, si z, perdón, es igual a x cuadrado por el seno de 2i más i, el seno de 2i más i, y b, o sea, el versor b, es igual a 3i menos 4j. ¿Cómo lo vamos haciendo eso? El primero tendremos que pasar, o sea, Primero, tendríamos que pasar ¿qué? Primero lo primero, ¿qué es lo que hacemos? Derivadas. Hacemos las derivadas parciales. Z'(x), ¿cómo sería? Dos x Sí, Ahí dice x al cuadrado por el seno de todo, de 2x más y. no, por el seno de 2i. Ah, Tiene unas constantes. Claro, claro. Esto es una constante. O sea, 2x por el seno de 2i. Esto, claro, lo voy a poner en paréntesis para que no haya confusión. Por el seno de 2i. Más 0, porque es 0. Entonces lo evaluemos en el punto 1 un cuarto. ¿Cómo quedaría? quedaría 2 por el seno. Quedaría 2 por el seno de ¿qué? De pi sobre 2. Porque tenemos que reemplazar i por pi sobre 4. 4 se me simplifica con el 2, queda pi sobre 2. El seno de pi sobre 2, ¿cuánto es? 0. No. Seno de 90 grados, ¿cuánto es? 1. 1. Esto es 1. Entonces, el resultado de esto es 2. Ahora hagamos z'(i). Quedaría coseno, Esto es una coseno constante. de 2i.
Podríamos primero esto, que es una constante. Coseno de 2i por 2, o sea, 2x cuadrado coseno de 2i. ¿Está bien ahí lo que digo? Más 1. Más 1. Más 1. Bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Bien. Sí, profe, estamos bien. ¿De dónde sacó el 2 adelante del x cuadrado? No, es 2x nada más. No, a ver. ¿O Ya estoy viendo está. mal? No, está viendo mal, está bien. X cuadrado es una constante para i. Claro, entonces... Es X cuadrado, este 2 es la derivada de 2i. La derivada respecto de i de 2i es 2. Me queda 2x cuadrado por el coseno de 2i. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, z' evaluado en 1 y pi sobre 4, ¿cuánto queda? 1. 1. 1, porque este término se hace 0. Porque me queda el coseno de pi sobre 2, y el coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces queda 1. Y esos valores que obtuvimos serían las componentes del vector gradiente. Estas serían las componentes del vector gradiente. Sí, señor. El vector gradiente sería 2i más j. Y ahora, Y ahora deberíamos ¿cómo habíamos puesto la fórmula? el vector gradiente por el versor, que ya lo tenemos. Con el versor, pero no lo calculamos al versor todavía. ¿Cómo lo calculamos al versor? Fíjense que... Tendríamos que sacar el módulo. Y bueno, a ver, sería 25. Quedaría 5 el módulo. Ah, claro, 5. El versor sería 3 quintos sobre menos 4 quintos. o sea, a ver, espera. B1 sería 3 quintos. ¿Sí? Y B2 sería ¿cuánto? Menos 4 quintos. 4 quintos. ¿Está bien o no? Menos. Me parece que acá hay un error de signo. Menos 4 quintos. Por el menos este. Entonces, la derivada direccional según el vector este, me quedaría el gradiente de z evaluado en 1 pi sobre 4, escalar los versores. ¿Sí o no? Sí, profe. El gradiente, Profe, ¿podría explicar de vuelta lo del vector que no lo entendí? ahí te lo explico. Para que quede bien, escalar B1, B2. Entonces directamente ponemos el gradiente 2, 1, escalar 3 quintos menos 4 Profe, quintos. ¿Y ¿puedo cuánto bajar queda la eso? cámara? Sí, perdón. ¿Cómo queda eso? Esto quedaría 6 quintos menos 4 quintos. O sea que igual a 2 quintos. Este sería el valor de la derivada según el vector, según este vector. ¿Quién me preguntaba que le explique de nuevo qué cosa? Yo, profe, lo del vector, ¿se me podría explicar de vuelta?
me dan que yo calcule la derivada direccional según esta dirección, me dan el vector. El vector mide, el vector tiene de componente 3i y 4j, pero yo por fórmula tengo que calcular los versores. Los versores son las componentes dividido en el módulo. El módulo de esto, acuérdense el módulo, ¿cómo lo sacábamos? El módulo Raíz de la como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. 16 más 9, 25. Entonces, sí, ese es el módulo. Y los versores son los valores que tenemos, las componentes divididas en el módulo. Por eso tenemos acá 3 quintos y menos 4 quintos. La fórmula me dice que yo para encontrar la derivada direccional puedo multiplicar el gradiente, que ya lo calculamos, porque el gradiente, acuérdense que el gradiente de z es z' x en la dirección de y más z' en la dirección de j. ¿Se acuerdan? Sí, Acá sí, sí. tengo el gradiente. Entonces, el gradiente evaluado en el punto, que ya lo hicimos, que me da 2, 1, multiplicado por los versores, y obtengo el resultado ahí. Perfecto, profe, ¿Sí? gracias. Bueno. Saco una foto y continuamos. Bueno, a ver, saco la foto. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? De lujo, profe, de lujo. Bien, profe. ¿Le va cerrando un poco la explicación teórica del profe Adrián con la práctica que vamos dando? Sí, profe, va quedando bien. Bueno, me alegro. Ahora, a ver si hay algún derivado de dirección. Le voy a tirar un ejercicio para que lo hagan ustedes, los dejo trabajar y después cada cual lo hace en su cuaderno. Nos tomamos 5 minutitos y nos volvemos a conectar y me lo dictan. Es más, le voy a tirar 2 ejercicios y después ya vamos a entrar en lo que es derivada direccional máxima y mínima o nula para que avancemos un poquito más. Hacemos el ejercicio A, x cuadrado más 4y cuadrado más e a la x coseno de y en p sub 0 de coordenada 0, 0 y alfa 30 grados. Disculpe, profe, ¿puede subir la cámara? Sí, perdón, siempre háganme acordar porque estoy bajando y subiendo. Vamos a estar. Y vamos a poner otro ejercicio más. Z
Perdón, esto es Z, ¿no? X cubo y más E a la XY en P sub 0, 1, 1 y alfa también 30 grados. Bueno, trabajen. Yo estoy acá al lado, cualquier cosa me pregunto, ir a una reunión del departamento, nos están llamando del departamento de electromecánica, así que voy a tener que cortar un poquito antes. Si alguno lo tiene hecho, yo tengo el primero acá hecho, no sé si está bien igual. si, bueno, si me lo quieres dictar o si me quieres pasar una foto al celu y yo lo voy escribiendo como lo resolviste y vamos bien. Ahí mando la foto entonces al grupo. Dale, dale, yo lo copio acá en el pizarrón y vemos si está bien. Listo. Ahí está, profe, y lo mandé. Bueno, a ver. Bueno, veamos acá, el compañero sacó para el ejercicio A. Estamos bien ahí con la cámara, sí. Z'X. Z'X dice 2X. El segundo término es 0 porque depende de Y, está bien. Y vamos al tercer término. Más E a la X coseno de Y por la derivada de X, que es 1. Perfecto. Z'X en el punto 0, 0 que nos pedía ahí. 2 por 0, 0. E a la 0 es 1. Coseno de 0 es 1. O sea que el valor de acá es 1. Z', el primer término es 0, el segundo término es 8i más e a la x es constante y coseno de i sería menos seno, o sea que acá le podemos poner menos seno de i, pero seno de 0 es 0 y acá es 0 también. ¿Cuánto quedaría? 0. 0. Espera, 0. Acá vos pusiste 8 y sería... Sí, profe, ahí lo vi el error. Estaría errado, ¿no es cierto? Z', 0, 0 sería 0. ¿Estamos? Porque 8 por 0, 0. E a la 0 es 1, pero seno de 0 es 0, o sea, da todo 0. Entonces, este es el vector gradiente. El gradiente de Z es 1 y 1i nada más. ¿Se ve ahí? 1i.
Y entonces podemos calcular la derivada direccional z' 30 grados. ¿Cómo? ¿Cómo lo calculábamos a eso? Por la derivada pro- de x por el coseno de alfa más la derivada de y por el seno de alfa. El gradiente o ponemos, a ver, 1i más 0j escalar coseno de 30 o así, seno de 30. ¿Está bien? A ver cómo lo puso acá el compañero, que no lo vi. Está bien. Lo puso de la misma manera. Ahora nos quedaría entonces, ¿cuánto da 1 coseno de 30? Porque el otro sería 0, el otro término. Raíz 0,86 nos da, profe. 0,86. 0,86. Esa es la derivada direccional para esta función en el punto P sub 0 y en la dirección de 30 grados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. bien, profe. Sí, Le profe. saco la foto con la corrección y hacemos el otro. Así puedo borrar y hacemos el otro. Bueno. Para el B, hacemos lo mismo. Z'(x) me quedaría 3x cuadrado y. ¿Y acá cómo quedaría? E a la E a la x xy por y. por y. En el punto 1, 1, ¿cómo quedaría? 3 por 1, 1, 5,71. 3. 3 más E a la 1. e a la 1 por 1. O sea, 3 por 3 más e a la 1. 3 más e. ¿Cuánto queda? 5,71. No alcanzo a ver bien el número que pusiste vos en la resolución. Pareciera que dice 9,72 puse. ¿por qué? Lo que pasa es que vos pusiste, parece que pusiste x a la 7, ¿o no? Sí, sí, puse así. Claro, está mal, es x al cubo. Ah, claro, copié mal por eso. Bueno, entonces el valor correcto es 5, 72. Tenés que prestar atención. z' me quedaría x al cubo más e a la xy por x. 1 más e. O sea, 3,71. 3,72.
¿Está bien? Sí, profe. Y entonces nos quedaría la derivada direccional a 30 grados como 5,72, 3,72, escalar coseno de 30, seno de 30. ¿Y esto cuánto da? Seis coma 80. 6,8. Bueno, creo que le han comprendido bien cómo es la metodología de esto. Sí, profe, se entendió bien. La próxima clase directamente vamos a entrar en esto que les decía yo de derivada máxima y derivada mínima y ya vamos a pasar a ver esto que si no alcanza el tiempo, lo que les dio Adrián, aunque nos quedan algunos otros tipos de ejercicios que tendríamos que ver, bueno, vamos a tratar de ir avanzando lo más que podamos. Les saco la foto y con esto ya estaríamos terminando. Al pelo, profe. Bueno, muchachos, chicas y muchachos. Entonces, ¿estamos? Si no Sí, tienen profe. más, si estamos bien y no hay más dudas, me despido hasta la semana que viene. Los que